A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Si desea edificarse con más contenidos, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com o encuéntrenos en Spotify como Iglesia El Redentor. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que hay de venir, el Todopoderoso. Son las palabras que encontramos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1, 28. Y en este estudio en el libro de Hebreos, el hilo conductor ha sido la superioridad de Jesús, que Él es superior a cualquier cosa. Y poco a poco, versículo por versículo, capítulo por capítulo, hemos visto su superioridad a todas las cosas. Pero también si queremos fijarnos un poquito más en los últimos capítulos que hemos estudiado, hemos visto de que el pastor de Hebreos está tratando de mostrarnos de que el pacto hizo en Jesús es un pacto superior. Es el mejor pacto. Y como hemos visto en el capítulo 8, es un mejor pacto porque tiene mejores ingredientes, ¿no? Hemos hablado del lugar, es mejor, es un ingrediente. La liturgia es mejor. También la liturgista es mejor, la liturgista siendo Cristo mismo. Y las promesas son mejores en este pacto. Entonces, con los mejores ingredientes es un mejor pacto, es un pacto superior. Y el capítulo 8 era una introducción, digamos, de esas ideas. Y hace 8 días, a través de la prédica de nuestro hermano Jedri, estudiamos la idea de un lugar superior, que es el tabernáculo celestial. Y la razón por mencionar todo eso es porque vamos a seguir estudiando los ingredientes. Pero lo que vamos a ver en este pasaje es la razón por qué esos ingredientes son mejores. Y creo que podemos resumir el punto de este pasaje en una sola palabra: sangre. La sangre de Jesús es sangre superior. Y para verlo, el pastor de Hebreos camina con nosotros a través del pasado, el presente y el futuro. Es decir, el Dios quien era, el Dios quien es y el Dios que ha de venir. Entonces eso es lo que queremos ver en el pasaje. Es examinar la sangre superior de Jesucristo a través del pasado, el presente y el futuro. Y para hacerlo, nos vamos a hacer 3 preguntas. Primero, ¿qué hizo la sangre de Cristo? Segundo, vamos a ver qué hace la sangre de Cristo. Y para terminar, vamos a ver qué hará la sangre del Señor Jesucristo. Y en todo eso, veremos una sangre superior en Él. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. En el pasado, ¿qué hizo la sangre de Jesucristo? Me acuerdo un debate que yo tenía con mi suegro. Yo estaba argumentando y estuvimos hablando de Air Force One. ¿Ustedes han escuchado de Air Force One? Bueno, van a entender en un momento. Pero estuvimos hablando de Air Force One y mi argumento era de que no, Air Force One es un avión muy especial. Está armado con toda la tecnología, las defensas, con mucho lujo también, porque es el avión especialmente para el presidente de los Estados Unidos. Eso es Air Force One. Pero mi suegro me dijo que no. Air Force One no es ese avión. El Air Force One es cada avión donde el presidente ponga su pie. Al momento de entrar ese avión, inmediatamente se llama Air Force One. Es el indicativo de llamado. Es decir, que la importancia, el valor del avión
no encuentra su valor en sí mismo, sino en la persona que entre ese avión, que es el presidente de los Estados Unidos. Air Force One recibe su identidad a través de la persona que está adentro. Y creo que es así en Colombia también. En la República de Colombia 1 es el avión del presidente. Y no es un avión específico, sino es cualquier avión que el presidente entre. Y la razón por mencionar esa ilustración es porque es así con ese tabernáculo celestial. Es un mejor lugar, es un mejor tabernáculo, no por un valor intrínseco, no por un valor que tiene en sí mismo, sino es el tabernáculo celestial un mejor lugar porque es la sangre de Cristo que entró ese lugar. El puritano Samuel Rutherford dice, oh mi Señor Jesucristo, si pudiera estar en el cielo sin ti, sería un infierno. Y si pudiera estar en el infierno y aún tenerte ahí, sería un cielo para mí, porque tú eres todo el cielo que quiero. Su expresión captura esa idea de que el cielo es el cielo, no porque es un lugar perfecto donde vamos a cantar y estar muy felices y libres de enfermedades y del pecado. El cielo es el cielo porque Cristo, la sangre de Cristo ha entrado a ese lugar. Por eso es nuestro cielo. Pero la pregunta para nosotros es, ¿diríamos lo mismo como Rutherford, ese puritano? Cuando pensamos en el cielo, ¿en qué pensamos? ¿Realmente Cristo está allí en tus sueños, en tu imaginación? ¿O estás pensando más en los beneficios de Cristo en el cielo? Estoy muy cansado de este mundo, de esta vida. Diagnósticos de cáncer, pérdidas del trabajo, dificultades en la familia. ¿Pensamos en la resolución, en la solución de todo eso? ¿O pensamos de que vamos a estar en la presencia de Cristo? Como hemos cantado, la última línea de Me glorío en Jesucristo, que también es el himno de este mes. Su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. El cielo es el cielo porque la sangre de Cristo lo había entrado. Y cuando entró su sangre hizo tres cosas. Primero, su sangre inauguró el nuevo pacto. Y en este pasaje, realmente en la traducción hay mucho debate entre los teólogos y los traductores. Porque hay una palabra que está allí, la palabra en griego es diatheke, pero esa palabra se ocurre 33 veces en el Nuevo Testamento. Y en todas las ocasiones de esa palabra se traduce como pacto. Pero hay dos excepciones de los 33 y están aquí en ese pasaje. Se traduce como testamento, pero es la misma palabra en el griego. Entonces, ¿por qué testamento? ¿Por qué se traduce así en este pasaje? Es porque un testamento es un tipo de pacto. Para ser activado en un testamento, que es un pacto, requiere la muerte del testador. ¿Ya? Es así en nuestra cultura acá también. Si uno tiene un testamento, se activa a su muerte. Así en los Estados Unidos también con los testamentos. Y por eso podemos entender la razón por traducir esa palabra así, porque podemos notar de que es el pacto que se activa, que se inaugura a través de la muerte del testador, de la muerte del Señor Jesucristo. Y por eso la división de la Biblia es el Antiguo Testamento, que es el antiguo pacto,
y el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto. Pero también tenemos que ver lo que dice acá más generalmente. Es decir, que cualquier pacto se inaugura a través de la muerte, el derramamiento de sangre. Es la única manera para activar un pacto bíblicamente. Podemos pensar en el pacto con Noé, por ejemplo. Se inauguró a través de la muerte de las multitudes de gente que murieron en el diluvio. Ellos murieron. Fue un derramamiento de sangre de parte de ellos para inaugurar ese pacto con Noé. Podemos pensar en Abraham también. ¿Qué pasó en la inauguración del pacto con él, con Abraham? Había la muerte de muchos animales y la división, la separación de los animales. Otro derramamiento de sangre. Podemos pensar en Moisés, el pacto con Israel a través del mediador Moisés. ¿Cómo era? El sacrificio del cordero. También el sacrificio de los primogénitos, de los egipcios. Entonces, un pacto se inaugura a través de la sangre, de la muerte. Y eso es el punto de este pasaje. El nuevo pacto se inauguró a través de la sangre superior de Jesucristo. Pero ¿cómo? Podemos decir eso, pero queremos verlo en el texto, ¿no? Y esas son las otras dos cosas que hizo la sangre del Señor Jesucristo. La segunda es que proporcionó la expiación. La sangre de Cristo proporcionó la expiación. Y bueno, eso es una palabra legal. Es una palabra que tiene que ver con la ley de Dios. Y significa simplemente es pagar por una deuda o quitar la culpa de alguien. La provisión de una expiación es para quitar el pecado legalmente de una persona. Es decir, que por nuestra obediencia, por nuestro pecado, lo que merecemos legalmente, según la ley de Dios, es la maldición de su pacto. Es el castigo de la muerte eterna. Y por eso necesitamos la expiación. La expiación es para reconciliarnos con Dios mismo. Y como hemos visto hace unas semanas y también en el mensaje para niños, de que en el antiguo pacto, ¿qué hacían? Sacrificaban los animales. Y eso no era suficiente para quitar ni para borrar el pecado, sin en la provisión de Dios, en su gracia y en su amor, era una provisión para cubrir el pecado por un tiempo. Era la provisión de Dios diciendo que, mira, lo que ustedes hacen a través de los sacrificios de los animales no es suficiente para quitar tu pecado, tu rebelión contra mí. Pero en mi gracia, yo voy a cubrir su pecado. Y eso empezó en el jardín, ¿no? Con Adán y Eva. Y continuaba con Israel bajo del antiguo pacto. Pero la promesa de Dios era de que Él iba a enviar un sacrificio perfecto, no para cubrir el pecado temporalmente, sino para borrar el pecado para siempre, eternamente. Por eso el versículo 15 dice que es para la redención de las transgresiones. Pero ese versículo es importante y es interesante también porque dice eso. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Muchas ocasiones escucho la pregunta, ¿cómo eran salvos los del Antiguo Testamento? ¿Cómo era salvo Israel, los israelitas en el Antiguo Testamento? La respuesta es igual, a través de la sangre de Jesucristo.
En el Antiguo Testamento los animales eran provisiones de la gracia y el amor de Dios, pero con las promesas de la sangre perfecta. La promesa de la sangre superior que iba a venir para redimirnos a todos nosotros. Tú y yo sentados aquí, pero también los israelitas del Antiguo Testamento. Todo el pueblo del pacto de gracia son salvos a través de la sangre superior. No hay otra manera. En ese pasaje encontramos otras palabras para esa idea de expiación. Versículo 22 usa la palabra perdón para el perdón de los pecados. Me encanta lo que dice en 26. Su sangre es para destruir el pecado. Es quitar el poder del pecado, porque en Cristo el pecado no tiene poder. No tiene poder de condenarnos. No tiene poder de darnos vergüenza porque somos libres, somos salvos en Cristo por medio de su sangre. Eso es el poder de su expiación. Pero también la sangre de Cristo provisionó la purificación. Y bueno, la expiación y la purificación tienen mucho en común, pero hay una diferencia que es muy importante. Es decir, que la expiación es algo legal. Si uno está en Cristo legalmente, ellos son sin culpa, porque Cristo pagó todo por su sacrificio en la cruz. Pero la purificación no es legal, sino ceremonial. Es decir, para participar en las ceremonias, para entrar a la presencia de Dios, para participar en las liturgias, que es el servicio al Señor, uno tiene que ser purificado. Porque la definición de la purificación es quitar la impureza y ser limpiado. Es decir, que la purificación es preparar algo para entrar a la presencia de Dios, sin mancha. Si has seguido en el plan de lectura de la iglesia a través de la Biblia, en estas últimas semanas han leído mucho de las impurezas que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tocar un cadáver de un animal, eres impuro. Si una mujer da a luz a un bebé, ella se impura por un tiempo. Muchos tipos de enfermedades. Uno se hace impuro. Tocar un cadáver de un ser humano, uno es impuro. Es decir, que la lista es muy larga. Los requisitos son muy estrictos también en cuanto a la purificación. Pero el punto es de que ser impuro no es pecado. Hay una gran diferencia. Tocar un cadáver de un animal no es pecado. Dar luz a un bebé no es pecado. Pero en todo eso nos muestra de que necesitamos la purificación de Dios. Podría mencionar otros ejemplos de ser impureza también, pero hay niños en nuestra presencia. Pero es una lista muy larga y necesitamos la purificación de la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que hizo un sumo sacerdote en el día de expiación. Él entró al lugar santísimo para purificarlo primero. ¿Cómo? Rociar sangre sobre el propiciatario. Nota que no es por inmersión, sino rociar la sangre al propiciatario. Pero tenemos que imaginar eso por un momento, ¿no? El sumo sacerdote está allí. Primero tiene que bañarse. Después tiene que vestirse con la ropa especial para los sumos sacerdotes. Y después él entra al lugar santísimo con incienso y también con sangre de los sacrificios, de los animales. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote?
Pensamos en el arca del pacto, en el lugar santísimo, ¿no? Y normalmente, ¿qué pensamos? Ya, este mueble tan elegante de oro, muy limpio, muy espectacular. Pero leemos Levítico y ¿qué encontramos? Ese arca del pacto recubierto en la sangre de los animales, de los sacrificios. No hay instrucciones que encontramos en el Antiguo Testamento de que el sumo sacerdote, después de rociar la sangre, tenía que limpiar el arca del pacto. Entonces, ¿qué significa? Con cada año había otra capa de sangre. Cuando el próximo sumo sacerdote entrara a ese lugar santísimo, él veía más capas de la sangre. Un lugar de sacrificio, un lugar de muerte. ¿Podemos ver el contraste? Déjeme leer los versículos 19 al 21. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y sigue en el versículo 22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. En este mismo versículo encontramos esos dos conceptos: expiación, el perdón de las transgresiones, del pecado, y la purificación. En el pacto nuevo necesitamos los dos. Y eso precisamente es lo que hizo la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es un mejor pacto, porque es por la sangre superior. Y normalmente cuando pensamos en la sangre de Cristo, pensamos en eso, lo que hizo. Pero también ese texto podemos ver que el pastor de Hebreos quiere que nosotros veamos lo que hace hoy, en el presente, lo que hace la sangre de Jesucristo. Y esto es el segundo punto. Y el pastor de Hebreos nos explica lo que hace la sangre de Jesucristo en dos maneras. Primero, él nos explicó lo que hace positivamente. En segundo lugar, él nos explica lo que no hace la sangre de Jesucristo. Entonces, examinemos los dos. Primero, lo que hace la sangre de Jesucristo, el versículo 15. Por eso, Cristo es el mediador. Ese verbo es muy importante porque está en el presente, ¿no? No dice que Cristo fue el sumo sacerdote, ni Cristo será el sumo sacerdote o mediador. Cristo es el mediador en este nuevo pacto. En el pacto de gracia, Él es el único. Y en este momento, Él está sirviendo como el mediador de todos. Eso es lo que hemos visto también en el capítulo 7, el versículo 25. Por la cual Él, Jesucristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Roberto McShane, otro pastor y teólogo, dice: si pudiera escuchar a Cristo orar por mí en el cuarto de al lado, no temería ni a 1,000,000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no representa ninguna diferencia. Él está orando por mí.
hoy, en este momento, en ese tabernáculo celestial, el Rey del universo está orando por nosotros, por nombre, individualmente. Él es el mediador de su novia, la iglesia, como cuerpo, y también por eso Él es mediador de cada uno. Creo que con ese pensamiento podríamos terminar el culto y regresar a las casas, porque es mucho que considerar. El Rey, el Creador del universo, está orando por nosotros. ¿Creen eso? Y con eso también, en su obra de intercesión, en su servicio como mediador, Él sigue purificando también. Es decir, que Él entró por su sangre el tabernáculo celestial para purificar ese tabernáculo, ese lugar perfecto. Y eso fue una sola vez, esa purificación. Pero Él sigue purificándonos. Esa obra no se ha terminado todavía. Él sigue purificándonos. Versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Podemos ver aquí también el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo tenían los sacrificios de animales para purificarles de la carne. Era algo exterior, algo superficial, digamos. Pero ¿qué encontramos del nuevo pacto? Que por la sangre superior somos purificados internamente. Él nos purifica presentemente nuestras conciencias. ¿Para qué? Para limpiarnos de las obras muertas. Y nota que no dice obras malas, sino obras muertas. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. Y hemos encontrado esa palabra de nuevo, servir, que es la palabra liturgia. ¿Qué es nuestra liturgia como cristianos? Es servir al Dios vivo. El Señor nos purifica de las obras muertas para que podamos servir a Dios, podamos cumplir esa liturgia de servicio. Y por eso decimos que cuando pensamos en las obras, solamente las obras que son buenas son obras que glorifiquen a Dios, al Dios vivo. Uno puede hacer cosas buenas según el entendimiento del mundo, según los estándares del mundo, pero aparte de la gloria de Dios, aparte de buscar el reino de Dios, las obras son muertas o son malas. Son las opciones. Obras muertas o malas o obras buenas en Cristo Jesús por su sangre. Esa liturgia de que todos nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir en nuestras vidas, ese servicio. Y también el Señor nos ha dado esa promesa de la purificación de Él para que podamos examinarnos. ¿Estás sirviendo al Dios vivo? ¿Estás matando las obras
muertas en tu vida para servir al Dios vivo? Es una pregunta real. Es una pregunta que todos nosotros deberíamos luchar. ¿Podemos ver el fruto de la purificación de la sangre de Cristo en nuestras vidas? Que es una purificación constante. Llegamos acá una vez a la semana. Nos congregamos como el cuerpo de Cristo. Y en el transcurso de este servicio, de este culto dominical, tenemos esa oportunidad de confesar nuestro pecado. Tenemos la oportunidad de recordarnos de nuevo de la seguridad que tenemos en Cristo. Y por eso esa parte del servicio no es una nueva expiación. No estamos pidiendo que el Señor nos perdone, sino estamos descansando en la expiación, en el perdón que ya hemos recibido. Y en esa liturgia, en ese servicio semanal, podemos ver que somos purificados por Él. Un poquito más, muerte del pecado, a las obras muertas, y un poquito más vivos para servir al Dios vivo. Esa es la obra de purificación que hace ahora la sangre superior de Jesucristo. Pero también Hebreos nos dice lo que no hace la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que vemos en los versículos 25 al 26. Es decir, que Cristo no sigue derramando su sangre. Él no sigue sacrificándose a sí mismo para nuestra salvación. Lo que Él hizo hace casi 2000 años era suficiente para siempre. Y por eso el 26 dice eso. Una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. El pastor de Hebreos sigue en 3, 4 versículos mostrándonos eso. Hermanos, iglesia, ese sacrificio es suficiente. No nos congregamos cada semana para sacrificar de nuevo a nuestro Señor. Por eso no celebramos en la iglesia evangélica una misa, sino es la adoración de nuestro Dios. Es adoración a nuestro Dios, porque por lo que Él ya ha hecho para nuestra salvación. Y seguir viviendo en la purificación, que es nuestra santificación todos los días de nuestras vidas. Entonces, por eso podemos ver de que su sangre, la sangre superior, inauguró el pacto, pero también ahora su sangre nos guarda en el pacto, porque Cristo no rompió ni rompe el pacto. Entonces hemos visto lo que hizo la sangre, hemos visto lo que hace la sangre de Cristo, pero el pasaje termina con la pregunta, ¿qué hará la sangre de Jesucristo? El versículo 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces, esa sangre superior cumplió perfectamente la expiación y sigue purificándonos, porque solo su sangre puede purificarnos. Pero la razón por qué su sangre es superior, porque no solamente es la sangre de un sumo sacerdote, sino también
Es la sangre de un rey. Es sangre real, literalmente. Y por eso el versículo 28 nos dice que Cristo no va a regresar como Él vino la primera vez. No en la forma de un bebé. No en la forma de un sacrificio, de un cordero, pero Él va a regresar en la forma de un rey guerrero, como un león. Dice en Apocalipsis, para vengar la sangre. Entonces, Él vino la primera vez para comprarnos con su sangre, pero Él va a venir la segunda vez para vengar la sangre de los santos, de todos los cristianos, tú y yo. Y también en ese mismo versículo podemos ver que resume todo lo que hemos visto en este pasaje. Habla del pasado. Jesucristo fue ofrecido para llevar pecados, borrar, quitar pecados. Habla del futuro también. Él aparecerá con fuerza, con gloria. Y habla del presente. Él va a venir para los que ansiosamente lo esperan. Y esa es la obra de Dios. Cuando leemos eso, si tú esperas a la venida de Jesucristo ansiosamente, es porque Dios está obrando dentro de ti. Es la única manera para tener ganas de su regreso, de creer que Él va a regresar por segunda vez. Entonces otra vez tenemos esa pregunta. Al pensar en el regreso de Cristo, ¿en qué pensamos? ¿De que Él mismo, la persona de Cristo, va a venir? Y vamos a verlo como es, vamos a estar en su presencia perfectamente. O pensamos más en los beneficios que van a venir con Él. El reino nuevo, un reino de perfección, completamente purificados por su sangre perfecta. Hemos hablado mucho del pasado, del presente, del futuro en cuanto a la sangre de Jesucristo, pero déjeme terminar con esta idea. Es que encontramos un giro en este texto también. Y es un giro más grande que podemos imaginar, porque aunque hablar del pasado, presente y el futuro, encontramos una palabra 3 veces en este texto. Y es la palabra eterno. Y esa palabra nos lleva a los cielos. Esa palabra eterno nos lleva fuera del espacio, fuera del tiempo. Y con eso nos lleva a los pies de nuestro trino Dios. Miren en sus Biblias donde dicen esa palabra eterna. Primero en el versículo 12. Redención eterna. Se habla de la obra de Jesucristo, su sacrificio. Una redención comprada por el Hijo. Versículo 14. Espíritu eterno. Está hablando del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos aplique esa obra de redención del Hijo. Y versículo 15. Una herencia eterna. Es una herencia del Padre. Es una herencia por su decreto, por su soberanía que Él nos ha regalado. Entonces, al pensar en este nuevo pacto, en pensar en el derramamiento de la sangre de Jesucristo, es nada más que el amor y la gracia de nuestro trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, la razón por poner ese giro en el texto es para darnos seguridad. Estas cosas son fijas en la eternidad entre el trino Dios. No hay otro lugar donde podemos encontrar ese tipo de confianza, ese tipo de esperanza.
Entonces, ¿estamos esperando ansiosamente la venida de Jesús? ¿Estamos viviendo en la obediencia, en la liturgia, en el servicio al Dios vivo hasta que Él venga? Apocalipsis 1, versículo 5 al 8. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esperamos que este sermón haya sido de bendición y traiga frutos a su vida. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com y a edificarse con más de nuestros contenidos en Spotify. Gracias por escuchar.